Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a su encuentro con la palabra. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos por su causa les iba bien y creían en Jesús. Queridos hermanos, aparecen 2 elementos fundamentales en esta lectura. Quiero, antes de señalar estos 2 elementos, compartir con ustedes un dato bien curioso. Hay un personaje que aparece el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, es decir, toda la semana a lo largo de los evangelios que nos va presentando la liturgia. Ese personaje, paradójicamente, es Judas. Judas. Hay que prestarle mucha atención a lo que los evangelios nos van diciendo sobre este personaje. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque a Judas se conoce como el gran traidor. Y la traición, traicionar a Cristo, es una tentación permanente con la cual el cristiano de todos los tiempos tiene que vivir. Hoy nosotros también podemos traicionar. Ojo, atención. De manera específica, el evangelio de hoy nos habla de una mujer, María, quien hace una gran inversión. Para algunos un costo innecesario, pero para ella la gran inversión de su vida. Un frasco fino de perfume. Lo quiebra, lo gasta ungiendo los pies de Jesús. ¿Qué hay en el corazón de una mujer que hace eso? ¿Qué hay en el corazón de alguien que gasta unos recursos inmensos, incalculables, que seguramente puede necesitar en otro lado, que seguramente pueden ser invertidos en otro lado, pero que ella toma la decisión de gastarlos por Jesús? Hay amor. Eso es lo que hay. Porque cuando uno ama, no le importan los gastos. Porque cuando uno ama y el amor es sin medida, uno invierte todo por el amado. Esto es lo que hace María. Invierte lo mejor, invierte lo más costoso, da lo que tiene para agradar a Jesús, para honrar a Jesús, su amado. A veces nosotros somos mezquinos, a veces nosotros calculamos el tiempo y los recursos que le ofrecemos a Jesús, a veces nosotros del corazón le damos solamente un pedacito. A veces nosotros somos demasiado miserables con el Señor. Y no puede ser posible que alguien que nos lo brinda a nosotros completamente todo, reciba de nosotros solamente migajas. Atención, María nos enseña que lo mejor es para Jesús, porque lo amamos, simplemente por eso. El tamaño de nuestro amor se evidencia con frecuencia en lo que damos. Ese comportamiento de María podemos imitarlo, pero hay un comportamiento que también está ahí, que no podemos evitar, que aunque muchas veces lo realizamos,
aunque muchas veces caemos en esa tentación, pero no es un comportamiento para imitar. Y es el tema de Judas. Reclama, pero detrás de ese reclamo está una intención fundamental. Detrás de ese reclamo está lo que verdaderamente este personaje está escondiendo. A él no le interesan los pobres. Pudimos haber empleado ese dinero que costó ese perfume atendiendo a los pobres, pero es que a él no le interesaban los pobres. Dice el Evangelio, él lo decía porque era un ladrón. Judas era un ladrón y estaba encargado de la bolsa. Era el tesorero del grupo y era un ladrón. Le habían confiado la responsabilidad de los recursos y se lucraba con esos recursos. Bien limitados que debían ser los recursos de Jesús y de sus discípulos, pero Judas lo robaba. Se apoderaba ilegítimamente de lo ajeno. De manera escondida. Era un ladrón. Queridos hermanos, no robar es uno de los mandamientos. No robar, respetar lo ajeno, respetar lo que le pertenece a otros. No abusar apoderándome yo solo de los recursos que le pertenecen a los demás. Si he sido encomendado para cuidar estos recursos y para administrarlos, no me los debo gastar yo solo, no debo ser abusivo, no debo robar, queridos hermanos. Judas era un ladrón y la palabra hoy lo señala y lo descubre como ladrón, porque Judas se robaba lo que era de todos, porque Judas, todo lo que caía en la bolsa, se lo tomaba él. Y él quería que esos 300 denarios que había costado ese perfume también hubieran ido a parar en su bolsillo tramposo. Queridos hermanos, empecemos la Semana Santa dedicándole lo mejor a Cristo y devolviendo y respetando lo ajeno y evitando caer en la tentación de, con un comportamiento falso, creer que nos interesan los pobres, pero en el fondo nuestro interés es solamente llenarnos nosotros, proveernos nosotros, y lo hacemos robando. Amén.